Estado Nacional. Ley de usura entra en vigencia. Repasamos implicaciones para consumidores más allá de la baja en tasas de interés. Lo que está produciendo es esa desbancarización de un segmento de la población. Nosotros se lo advertimos a los diputados y no solo nosotros, las autoridades. O sea, nosotros les dijimos que no era ni la forma ni el momento. Asociaciones solidaristas, cooperativas y otras entidades pegan el grito al cielo y aseguran que reforma afectará acceso al crédito de sus afiliados. Si de golpe dejan de deducirle a gente que tiene operaciones crediticias vigentes, esas personas tienen que buscar la manera de pagar por otra vía. Efectos de la reforma a la ley llegan en momentos de alto endeudamiento en los costarricenses y afectación económica por pandemia. Comencé a pagar mínimos, montos mínimos a la tarjeta durante año y medio, 2 años tal vez, y llegó un momento que tampoco se pudo. Esto y más, hoy en Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional, hoy domingo 26 de julio. En un set un poquito diferente para poder cumplir con mayor rigor las normas de distanciamiento social. Esperamos que esté usted también en su casa este fin de semana, tratando de seguir todos los protocolos y recordando que esta guerra contra el virus de la COVID-19 solo la ganamos juntos, siguiendo todas las normas que debemos seguir. Bien, y en el día de hoy vamos a hablar sobre las implicaciones que ha tenido la reforma a la Ley de Competencia y Protección Activa del Consumidor, que se ha conocido coloquialmente como la Ley de Usura. Usted probablemente piense, por lo que hemos visto en titulares en las últimas semanas, que esto tiene solo que ver con las tasas de interés. Sin embargo, en tan solo el primer mes de vigencia, esta ley empezó el 20 de junio, empezamos ya a ver una serie de implicaciones de todo tipo que está alcanzando también a las cooperativas, las asociaciones solidaristas y otro tipo de entidades que al fin y al cabo tienen que ver con la posibilidad que usted tiene de acceder al crédito. Bien, y para eso, permítame presentarle a nuestros invitados. Nos acompaña el día de hoy don Bernardo Alfaro, quien es el Superintendente General de Entidades Financieras. Muchas gracias, don Bernardo. Con todo gusto, Liliana. Muy buenos días. Muchas gracias. También nos acompaña don Gonzalo Mesa, quien es el representante de la Asociación Costarricense de Solidarismo. Gracias, Liliana. Buenos días a los panelistas, a todos los televidentes que hoy se conectan en este importante programa que ha generado expectativa en el país, al sector solidarista que está preocupado. Represento sí a la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas y a la Federación del Sector Privado, donde desde hace 30 años colaboro en el sector solidarista. Un gusto estar en su programa. Muchas gracias. Nos acompaña también don Danilo Montero, quien dirige la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, no sé si han tenido muchísimas consultas durante estos días. Muy buenos días, Liliana. Sí, hemos tenido, somos el paño de lágrimas en este momento de una gran cantidad de personas que se están enfrentando a algunos de los temas que efectivamente en el video ahora se mostró y que de alguna forma se anticiparon. Claro. Y también la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Neftalí Fernández, quien representa a un bufete denominado Defensoría del Deudor. Don Neftalí, usted, digamos, escuchaba, era paño de lágrimas desde antes, ¿verdad? Sí, Diana, muchas gracias. Muy amables por la invitación. Efectivamente, hace más de 30 años nos dedicamos a la defensa de los deudores y es muy importante que también sepan la posición de ellos y cómo hay un antes y un después con la vigencia de esta nueva ley de usura. Bien, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de dos cosas. En la primera parte vamos a hablar de las implicaciones que ha tenido en lo que respecta a las tasas de interés, pero también en la segunda parte vamos a abordar otra normativa que apareció en esta ley que entró a regir el 20 de junio y que tiene que ver con respetarle a los deudores hasta un mínimo de un salario líquido y que eso va a hacer también que muchísimos que no estaban dentro de ese rango pues las entidades tengan que ver cómo los reestructura. Pero vamos a ver este recuento sobre ese primer tema. El tema de esta ley, la intención que tenía supuestamente era beneficiar a los consumidores financieros con el fin de bajar las tasas de interés. Veamos este recuento. Con la entrada en
vigencia de la modificación a la Ley de Promoción y Defensa Activa del Consumidor el pasado 20 de junio, muchas entidades financieras ajustaron las tasas de interés. Esto debido a que la reforma legal, conocida como Ley de Usura, determinó que el Banco Central publicará las tasas máximas de interés anual para préstamos en colones y dólares. La consecuencia más importante de esta ley es que quien infrinja el otorgamiento de créditos solicitando, cobrando tasas por encima de lo que ahora sí ya está definida como tasa de usura, tiene riesgo de cárcel. Algunos aseguran que el cambio era necesario porque en el país las tasas eran muy altas, sobre todo en tarjetas de crédito y algunos préstamos personales, y que había, por un lado, abusos por parte de quienes prestan y por otra, falta de información y desprotección de los clientes. Comencé a pagar mínimos, montos mínimos a la tarjeta durante año y medio, 2 años tal vez, y llegó un momento que tampoco se pudo. Entonces a partir de ahí, entonces comenzaron a llamarme, hostigándome, amenazándome, de que si no me ponía al día, de que si no cancelaba la deuda, posiblemente me iban a rematar la propiedad que tengo. Yo hice un crédito con un banco estatal y el crédito fue en el 2006 por 210 millones de colones, y en el 2016, ya terminando, hice una reclamación de deuda por 210 millones nuevamente, y ahorita en estos momentos con esta situación no he podido cancelar, y el banco se dejó 4 garantías, las mismas que tenían inicialmente, y en estos momentos no puedo cancelar la deuda. Entonces el banco, y yendo a la oficina, me dicen que estoy en cobro judicial, pero no me han notificado. Sin embargo, el cambio ha traído consigo también consecuencias como la exclusión financiera, sobre todo para los que menos tienen. Los consumidores van a tener que buscar algunas otras alternativas. A mí me preocupa mucho la exclusión, porque yo creo que en algunos casos los están mandando, ya ha salido a los créditos gota a gota. Ya ha habido un muchacho que lo asesinaron hace menos de una semana o hace una semana y algo. Y me preocupa mucho también que algunos recurran a los dineros del narcotráfico. Según un estudio sobre tarjetas de crédito del MEIC del año pasado, el 70% de las tarjetas que analizaron tenían tasas de interés en colones en un rango entre 40 y 49%. Un 71% de las tarjetas en dólares cobraban intereses que iban entre el 30 y el 38%. A inicios de mes, con la entrada en vigencia de la ley, el Banco Central publicó las nuevas tasas máximas. A partir de ahora, quien preste en colones este año a más de un 37.69% cometerá el delito de usura, y la tasa máxima en dólares quedó en 30.36%. Para microcréditos, es decir, aquellos menores a 675.000 colones, la tasa máxima es más alta, 53.18% en colones y 42.99% en dólares. En principio, pareciera que se logró bajar las tasas. Sin embargo, las entidades aseguran que la consecuencia fue que al bajar las tasas, el riesgo que implicaban muchas de estas operaciones hacen que ya no sean rentables. Que un control de precios lo que hace es que se demande más de lo que se ofrezca y se da un fenómeno de exclusión financiera, en el tanto en que algunos clientes ya por sus costos, sus gastos y su pérdida esperada, se convierten en no rentables para las entidades. Así, muchas entidades ya anunciaron que retirarán las tarjetas de crédito a miles de clientes que en las nuevas circunstancias no resultan rentables. Tal es el caso del Banc San José, que dejará fuera a 79.000 clientes, Banca Promérica a 30.000, Scotiabank a 20.000 y Davivienda a unos 7.500. El país va a tener que buscar soluciones para absorber a estas personas que quedaron excluidas. Pero esa fue la voluntad, o sea, esto no es sorpresa. Esto se advirtió. En el Congreso se dijo, si se aprueba eso, va a haber exclusión. Y lo que nosotros hubiéramos querido es que paralelo, que primero, como dije, que fuera gradual, que fuera menor, que se administrara bien por el órgano técnico que constitucionalmente le toca, que es el Banco Central de Costa Rica. Hasta antes de la entrada en vigencia de la ley, en nuestro país el mercado de las tarjetas de crédito estaba dominado por los bancos privados en un 80%. Le seguían los bancos estatales, que manejaban el 17.5% del resto del saldo prestado en tarjetas, y en mucho menor escala estaban las cooperativas, la Caja de Ande y otras financieras que juntas no sumaban ni un 4%.
Pero en el caso de los créditos personales, que también se ven afectados por esta ley, la composición era diferente, pues quienes más otorgan este tipo de préstamos son las cooperativas, que manejan casi un 40% del total prestado, seguido por los bancos estatales con un 32%. El tercer mayor prestador de créditos personales es la Caja de Ande con un 18%, seguido por los bancos estatales con casi un 8% y en mucho menor escala las financieras y las mutuales. Aunque las nuevas tasas rigen para los nuevos contratos según el MEIC, algunas entidades ajustaron las tasas para los clientes que se mantienen y otras entidades analizan los cambios que tienen que implementar, que van desde ajustar sistemas informáticos hasta recortes de personal, como fue el caso del BAC, que anunció un recorte de 373 funcionarios. Eso es un poco lo que ha pasado una vez que entró en vigencia. Voy a empezar con usted, don Neftalí, de la Defensoría del Deudor. ¿Usted considera que fue positivo el cambio, que era necesario y que están mejor los consumidores financieros en este momento? Muy buenos días nuevamente, don Liliana. Mire, yo puedo analizar aquí que se dan ventajas y desventajas. Una ventaja que se da es con la reforma del artículo 1 y 2 de esta nueva ley, que viene a reformar a su vez el 36 de la ley que ya estaba vigente de 1994. Viene a poner las cosas muy claras con relación a los intereses, de tal suerte que ya no se puede generar abusos con los intereses como se venían dando históricamente. También hay una buena noticia para los deudores, y es que muchas de estas deudas ya están prescritas en su principal o en sus intereses. Entonces quiere decir que ahora se pueden analizar con mucho detenimiento las circunstancias reales en las que se encuentra su condición de deudor, porque al final de cuentas los consumidores financieros también vienen a ser deudores. Un aspecto también positivo es que por fin se establecieron los límites tanto de los intereses como de los gastos administrativos. ¿Usted cree que había abusos ahí? Sí, Liliana, porque fíjese que ustedes puso algunos temas, algunos porcentajes, pero ahí habían empresas que generaban tarjetas de crédito inclusive con un 60% de interés. La ley ya de 1994 fue clara en establecer lo que se llaman cláusulas abusivas, pero al no establecer un monto preciso, un límite exacto a los intereses, entonces estaba eso en tierra de nadie. Los entes financieros podrían poner un tope a sus intereses, específicamente en las tarjetas de crédito, sin ningún límite, igual que los gastos administrativos. Entonces, ¿usted cree que en ese punto fue positivo? ¿Pero cree usted que hubo afectación también por otro lado? Sí, me parece a mí que en el caso de los microcréditos sigue siendo, en mi criterio personal, estrictamente legal, que sigue siendo una tasa de usura del 53.18%, por un lado. Y por otro lado, obviamente que se le limitan mucho las posibilidades a los consumidores financieros, a los deudores, para que ahora opten a nuevos créditos, en tanto y cuanto con estos microcréditos y con las nuevas reglas, pues definitivamente con las condiciones que se van a dar, ellos van a estar muy limitados a poder obtener créditos, y es un asunto que la banca y los banqueros y los financieros tienen que resolver. Claro. Don Danilo, en el caso específico de la Oficina del Consumidor, ¿ha habido aumento de consultas? Porque, bueno, hemos visto miles de clientes, ya los bancos formales dijeron que los van a dejar sin tarjetas de crédito. Sí, ha habido mucha consulta y mucha inquietud con relación a la ley. Lo que pasa es que, como dice don Neftalí, la ley aclaró una serie de elementos, pero también introdujo distorsiones. Por ejemplo, el tema del microcrédito. Si mi empresa es una microempresa, y yo necesito un congelador, a mí me van a dar crédito al 55%. Pero si tengo la posibilidad de ir al lugar y no decir que es microcrédito, sino que es para mi uso personal, a lo mejor consigo el 36%. Y entonces se generó una distorsión para resolver otra. Eso no es inteligente, y posiblemente eso va a generar una de las tantas efectos en donde los clientes van a decir: es que si yo lo pido para este fin, me cobran el 50 y resto, pero si lo pido para otro fin y miento, me lo dan a otra tasa. ¿Qué me recomiendan? Y por supuesto, busque la tasa más baja. Lamentablemente, ¿verdad? La ley creó una figura. Ahora, las personas están particularmente preocupadas con el tema de si les pueden o no, por ejemplo, cancelar las tarjetas de crédito o cerrar las tarjetas de crédito. Y ya lo hemos aclarado, en realidad es una relación en las dos vías. Así como los consumidores pedían a menudo que les cerraran las tarjetas, la entidad tiene la potestad de poderlo hacer. Claramente, la ley viene en un mal momento. Viene en un mal momento en donde plantea
aporta más estrés donde ya había bastante estrés. Pero un tercer tema que nos parece indispensable plantear, Liliana, y es que se está hablando demasiado en términos financieros y se está festinando mucho, pero nos hemos olvidado de quién provee la plata que se está prestando. Los ahorrantes. La plata que don Gonzalo, que usted, que don Bernardo tenemos en nuestras cuentas corrientes, en los ahorros. Se está hablando hasta de moratorias. Pero un momentito, ¿cómo están festinando tanto con mi plata? Pero por lo menos habría la posibilidad de que nos pregunten algo. Entonces, me parece que esta ley, aunque tuvo muy, muy buenas intenciones, introduce una cantidad de ruido en un muy mal momento. Don Bernardo, usted como regulador del sector, ¿qué ha visto en este primer mes, y coincide usted con don Danilo en que llegó en un pésimo momento? Coincido totalmente con eso. Ya nosotros, cuando habíamos sido consultados por la Comisión de Hacendarios y en varias oportunidades que estuvimos trabajando este proyecto con los señores diputados, les habíamos hecho ver que existen casi que dos mecanismos o formas de establecer tasas de usura. Las que pretenden erradicar a los que se llaman los depredadores o tiburones, les dicen internacionalmente, tiburones del crédito, que es gente que cobra tasas altísimas. Ahí estamos hablando de que incluso en países desarrollados podemos estar hablando de tasas del 100%. Estamos hablando de los que están en el mercado, digamos, informal. Así es. Y entonces usted ve casos como, por ejemplo, Canadá. Canadá es un país mucho más desarrollado que Costa Rica, por lo tanto tiene una categoría de riesgo excelente, entonces tiene tasas de interés mucho más bajas que las nuestras. Canadá dijo, la tasa de usura es pareja, 60%. Y con eso el sector regulado opera en absoluta normalidad, sin inconvenientes de esa naturaleza, y están atacando claramente a los depredadores y a los tiburones del crédito. Y la otra experiencia, que está recogida, por cierto, de una excelente manera en un documento del Banco Mundial que aborda como 70 países, porque en realidad los topes a las tasas es algo bastante frecuente en muchos países. El otro mecanismo, modalidad, es cuando la tasa de usura irrumpe a nivel de las tasas de mercado, que es el caso que estamos viendo en Costa Rica. Y ahí la experiencia internacional que ya la habíamos recopilado y se la hicimos llegar a los señores diputados se va a producir exclusión financiera. Que ya se está dando. Sí, es decir... pero en forma violenta y abrupta de un mes a otro. Claro, porque se pueden poner topes a las tasas ligados al delito de la usura, o se pueden poner topes a las tasas como un mecanismo de promover competencia, pero que la sanción sea de otra naturaleza. Pero cuando usted ya lo liga con el delito de usura y la pena es cárcel, ya la situación cambia radicalmente. Vea que en tarjetas de crédito, por ejemplo, alguien que venía usando la tarjeta y se venía endeudando en el pasado, tenía una tasa del 50%. Ahora tiene que bajársele la tasa al 36%. Y entonces cada nueva compra que hace, que implica un nuevo financiamiento, ¿verdad? Ese va al 36%. ¿Cómo hace el banquero? Véalo operativamente. ¿Cómo hace el banquero para un saldo manejarlo con la tasa? Porque había nacido, ese uso de la tarjeta nació de previo a la ley de usura y el otro uso posterior. Entonces muchos de los banqueros lo que están diciendo, la complicación tecnológica y operativa de eso es tal que mejor de una vez reduzco las tasas incluso sobre los saldos ya vigentes. Entonces, sí hay un sector de la población que se está beneficiando, que es la gente de altos deciles de ingreso, que va a calificar siempre porque tiene muy baja probabilidad de incumplimiento, muy buena capacidad de pago. Esos van a seguir siendo clientes del sistema y eso están viendo una mejora, ¿verdad? Porque se les está bajando el costo del dinero. Pero la gente de los deciles más bajos, que no tiene una probabilidad de impago muy alta por su nivel de ingresos, por sus condiciones sociodemográficas, esa gente va a quedar excluida porque el costo operativo de atenderlos es muy alto para lo que consumen, que es muy poco, y además porque la pérdida esperada, que es la probabilidad de incumplimiento, bueno, uno la ajusta por la garantía y eso obtiene la pérdida esperada. En este caso,
en un producto como tarjeta de crédito no hay garantías, usualmente, entonces la probabilidad de incumplimiento es igual a la pérdida esperada, es bastante alta y nosotros lo sabemos en la superintendencia porque lo medimos desde hace varios años como parte de un ejercicio de pruebas de estrés que hacemos. Hay una buena parte de la población que sabíamos que iba a quedar excluida porque no iba a soportar esos niveles es decir, no iba a poder cumplir la rentabilidad que espera un banco a esas tasas. Creo que las consecuencias se están empezando a sentir, pero quizás todos los consumidores financieros no han realizado la magnitud del impacto. Y es que la aprobación de esta ley creo que tomó a la sociedad costarricense o desnudó un poco el tema de lo que hablábamos al principio. Había acceso al crédito, pero sin duda alguna había abusos de ambas partes. Por un lado, tasas altas, poca información confusa, y por otro lado, una cultura de endeudamiento más allá de las verdaderas capacidades que tiene la gente de comprar cosas. Voy a pedirle a nuestro productor que nos ayude poniendo el siguiente gráfico, porque es que aunque muchos hogares costarricenses no tienen acceso a ningún crédito, hay algunos de los que tienen acceso al sistema que están en riesgo de endeudamiento excesivo, sobre todo por una gran cantidad de préstamos que tienen en diferentes instituciones. Según la OSD, eso que estábamos viendo ahí, este gráfico, es la cantidad de procesos de cobro judiciales de deudas. Según el Estado de la Nación, en la publicación del Estado de la Justicia, en el 2018 el cobro judicial fue la mayor cantidad de expedientes que se manejan en los juzgados. En el 2018 fueron 236,000 casos y dejó por mucho detrás a las causas penales y a las causas de tránsito. Y eso tiene mucho que ver con ese excesivo endeudamiento que tienen los costarricenses. La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, en un estudio que publicó la semana pasada, hablaba que el endeudamiento en los hogares ticos se ha duplicado en los últimos 20 años. Y también señalaba ese estudio, don Bernardo, que el sistema financiero costarricense es poco eficiente, es caro, digamos que los cobros de las comisiones ha hecho en gran parte que haya poco acceso. Sí, por supuesto que siempre hay oportunidades de mejora en cuanto a eficiencia en el sistema, pero aunque lo digan en este momento, porque obviamente nos están comparando con los países miembros de la OSD, que son la élite del mundo, lo cierto del caso es que en el 2005 el margen de intermediación financiera en colones en este país era 13% y hoy está abajo del 6%. Es una reducción de un 56% en el nivel del margen de intermediación financiera, ¿verdad? Que es la diferencia entre la tasa activa y la pasiva, y en dólares en el 2005 era 7.3 y hoy es 4. Es decir... Entonces ha habido un proceso de eficiencia. Sí, y eso a mí muchas veces me preocupa, porque justamente en esa época yo me acuerdo que salieron varios estudios sobre la eficiencia del sistema y se hablaba de los altos márgenes de intermediación en colones. A mí me preocupa que eso haya quedado como imbuido en la mente de muchas personas que siguen pensando que el sistema no ha evolucionado. Lo cierto del caso es que los márgenes han mejorado mucho, se han disminuido, y los indicadores de eficiencia que se los medimos a las entidades, igual que se miden internacionalmente, es decir, el gasto operativo administrativo con respecto a la utilidad operacional bruta de cada entidad, eso para varios bancos, ya para una buena cantidad de bancos, está en niveles más o menos competitivos internacionalmente. Hay algunos que sí tienen niveles de eficiencia, digamos, bastante malos, y entonces el promedio tal vez no es tan bueno como uno quisiera, pero se ha avanzado muchísimo en ese aspecto. Por eso es que yo creo que el problema del alto endeudamiento de muchas familias, que es absolutamente correcto, si usted ve, por ejemplo, en promedio, el 36% de las familias en Costa Rica dedican más de un 30% a atender el pago de las deudas. Y es muy alto, es muy alto. Es muy alto. Y el saldo total de crédito de las familias con respecto al PIB ya está llegando al percentil 90 de los países emergentes. ¿Qué quiere decir eso? Eso está muy complicado para un domingo en la mañana, ¿verdad? Hay que decirlo bien más sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tomamos lo que deben todos los hogares de Costa Rica
y lo dividimos entre la producción nacional, todo lo que producimos, como por ejemplo el déficit fiscal que se mide con respecto al PIB, igual medimos lo que deben los hogares, eso ya está llegando al 40%, lo cual significa que de todos los países emergentes, países en vías de desarrollo como Costa Rica, estamos en el 90% de los más endeudados. Solo el 10% está más endeudado, son países con más deuda de los hogares con respecto a su PIB que Costa Rica. Ese es un indicador internacional que revela mucho y además si usted ve la tendencia es a la alza. Don Neftali, usted que lleva muchos casos de clientes financieros en una forma muy concreta antes de ir a la pausa, ¿ha habido un exceso de endeudamiento de los costarricenses y de los hogares? ¿Ha sido falta de información o ha habido una falsa sensación de que se podía comprar todo y crédito por todos lados? Es parte un poco de todo. En realidad es notorio que en Costa Rica hay una gran falta de educación financiera y que los costarricenses compramos por gustos y no por necesidades. Pero también las fórmulas legales, el sistema nuestro, viene siempre protegiendo una de las ecuaciones de este sistema en que por un lado están los consumidores financieros que terminan siendo los deudores y por otro lado las empresas que generan el dinero que son los acreedores. Entonces si hacemos un análisis realmente de la situación legal y esta nueva ley en el fondo con muy buena intención, como dice don Bernardo y don Danilo, se vino a generar con una idea y con un razonamiento lógico-jurídico que seguramente en la práctica no va a encontrar el sustento que se quería. Sin embargo, ha habido una parte de abuso por parte de los deudores, tal vez queriendo consumir un producto que no tienen capacidad para cancelar un servicio, un dinero, pero por otro lado también del aparato jurídico, y no tiene que ver con los panelistas de hoy, sino que es una estructura, un funcionamiento jurídico que beneficia en gran parte al ente que financia este tipo de operaciones. Y nada más para terminar, en cuanto a lo que dice don Bernardo, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, si bien no tienen una garantía real, como puede ser una hipoteca o una prenda, por ejemplo, sí tienen una garantía personal. Quiere decir que quien suscribe un crédito con una tarjeta de crédito, valga la redundancia, garantiza el cumplimiento de esta obligación con todo su patrimonio. Entonces vemos, por ejemplo, que muchas veces por una tarjeta de crédito de 2 millones o 3 millones de colones puede llegarse inclusive a rematar la propiedad, la casa de una persona que vale 50 o más millones de colones. Entonces, sí es una situación que vale la pena analizar y sin duda, de aquí en adelante, esta ley va a marcar un antes y un después para el sector financiero y para la parte legal y los derechos de los consumidores financieros o deudores. Así es, vamos aquí a ir a la primera pausa y al regresar vamos a hablar con sobre otra de las implicaciones que trajo esta ley y que está generando una afectación directa a cooperativas, asociaciones solidaristas y otras instituciones. Ya volvemos. Recuerde escribirnos a nuestro correo l.carranza@teletica.com. Sugiéranos temas, háganos recomendaciones. Nos interesa incluir sus intereses en el programa. Bien, y gracias por continuar con nosotros en el día de hoy que estamos hablando sobre la ley de usura. Y es que esta reforma incluyó un nuevo mecanismo que busca impedir que los usuarios de crédito se endeuden tanto que no les quede ni un mínimo líquido deducible en el salario. Sin embargo, algunos sectores indican que el objetivo de esa ley realmente ha tenido implicaciones que no son claras, que han generado confusiones, pero además han generado una serie de trámites que han afectado a otras entidades como asociaciones solidaristas y cooperativas. Veamos esta nota. En principio, la medida buscaba mitigar el sobreendeudamiento de los costarricenses, una realidad que hace que a muchos no les llegue casi nada o nada de salario. Y el problema es que establece no solo la prohibición de hacerlo, sino establece una sanción. Y efectivamente, esa sanción la dirige a unas normas de la Ley Orgánica del Banco Central que establece que el incumplimiento de esos supuestos que están en la ley pueden llevar a una multa que tiene que ver con un porcentaje del patrimonio de la entidad que incumple. Pueden ser cantidades realmente importantes. Las entidades tienen que ser más cuidadosas en el otorgamiento del crédito ahora porque, aparte de consultar el sistema de información crediticia de la SUGEF,
tenemos entidades que dan crédito que no están en el sistema de información de crediticia de la SUGEF, tenemos casas comerciales que dan crédito que no están en el SIC también. El sobreendeudamiento es una realidad. Casos como estos, que corresponden a situaciones reales, compartidas a Estado Nacional en forma anonimizada por una entidad, están a la orden del día. Un trabajador que se desempeña como chofer en un ministerio, con un salario bruto de 346,000 colones, a quien en este momento, entre deducciones de la caja, cuotas de afiliación y algunos préstamos en entidades, se le rebajan automáticamente 271,000 colones, con lo que su ingreso mensual queda en 75,000 mensuales. Esta persona solicitó a una cooperativa la semana pasada un crédito por 250,000 colones, indicando que los necesitaba para pago de casa, luz y comida, probablemente porque otra persona en el grupo familiar se quedó sin trabajo por la pandemia. También está el caso de esta oficinista, también de una entidad pública, con un salario de 495,000 colones, a quienes en deducciones de ley, aportes y préstamos se le rebajan 302,000 colones mensuales, con lo que queda con 193,000 colones para vivir. Esta persona tuvo una emergencia médica de un familiar y se acercó en estos días a una entidad a solicitar un crédito personal de 500,000 colones para enfrentar la emergencia. En ninguno de esos casos se podría otorgar el crédito con la nueva ley, porque ya las deducciones están por encima del límite que le permite mantener un salario líquido mínimo disponible. Actualmente las deducciones las hace la Tesorería Nacional de Hacienda. La ley indica que a partir de ahora las tendrá que hacer el Banco Central a través del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos SIMPE, pero hasta el momento no se ha implementado el sistema. Necesitamos clarificación para ver cómo la tesorería va a trasladar esto al Banco Central o si es la misma tesorería que va a continuar haciéndolo, etc. Entonces ahí hay un primer reto que tiene que ver con los sistemas informáticos como tal y los procedimientos que se vayan a definir y qué tendríamos que cambiar de nuestro lado. Por eso entidades como la Caja de Ande ya anunció que no dará más créditos a aquellos docentes que tengan menos de 200,000 colones de salario líquido. Si una entidad, cooperativa, asociación solidarista u otra, otorga un crédito que hace que las deducciones lo lleven a tener menos de 200,000 colones por mes como salario final, se ven expuestas a multas millonarias. La ley dice que las entidades que den crédito deben consultar a la Central de Información Crediticia de la SUGEF para constatar todas las deudas de quien solicita un crédito y así evitar que se sobreendeuden. El problema es que entidades como las asociaciones solidaristas no reguladas, prestamistas, ventas de bienes a pagos, etc., no aparecen en ese sistema. Tratar de poder identificar todas las deudas que tiene una persona, en este momento no hay un solo sistema informático que me lo diga. Entonces, realmente una entidad financiera no puede saber cuáles son todas las deudas de una persona. Todas estas implicaciones de la nueva ley dificultarán más el acceso a créditos, sobre todo a las personas con más problemas financieros. Esta situación ha generado varias confusiones. Como veíamos, lo primero es que ahora las entidades financieras, y ya no hablamos solo de los bancos y los regulados, sino las que venden electrodomésticos a pagos, las solidaristas, las cooperativas y otras entidades, tienen que asegurarse que usted no debe en total tanto a otras entidades como para que cuando le llegue su deducción no le quede ese mínimo de un salario líquido de 200,000 colones. Han surgido muchas dudas. Primero, en el caso de los empleados públicos a los cuales Hacienda les hace la deducción, si a partir de este mes, de julio, ahora cuando termine el mes que necesitan hacerle sus deducciones, si esto va a valer solo para los nuevos créditos o si se van a garantizar que a muchos empleados que en este momento les llega menos de 200,000 o les llega 50,000, que son muchos colones, si Hacienda va a respetar ese salario mínimo, ese mínimo líquido. Si lo hace, eso significa que tendría que escoger a cuál entidad le va a rebajar el salario. Nosotros hicimos la consulta Estado Nacional desde el lunes al Ministerio de Hacienda, cuál iba a ser la política que se ha determinado en esto. No nos contestaron hasta el jueves, no tuvimos ninguna respuesta. Consultamos al Ministerio de Economía y nos dicen que están haciendo un reglamento para esta ley para clarificar muchas cosas, que están conscientes de que urge, pero probablemente van a tardar 90 días. Y también en el caso del Banco Central, que supuestamente tiene que asumir la responsabilidad de hacer las deducciones de los créditos a través de SIMPE, ahí nos contestaron. Voy a pedirle a nuestro compañero que nos ayude con la declaración que nos envió el Banco Central y dice: en relación con sus consultas, informamos que personeros del Banco Central mantienen conversaciones con legisladores
que propusieron el sistema de deducciones que se menciona en la reforma a esta ley, con el fin de buscar la mejor forma de atender ese requerimiento, dado que en este momento no hay suficiente claridad para llevarlo a cabo. Como vemos, es una ley, al parecer, que está generando fuerte distorsión en el mercado. Y lo otro es las asociaciones solidaristas. Don Gonzalo, ¿cuál es la afectación que han tenido y por qué ustedes se dieron cuenta hasta esta semana? Liliana, lo que empieza con un proyecto allá en el 2016, que es el inicio de este proyecto en discusión, como una buena idea de controlar intereses de usura, que para nosotros no es una preocupación, es decir, nosotros fuimos consultados de los intereses y no era una preocupación para el sector. ¿Por qué? Somos 1.400 asociaciones solidaristas, 400.000 trabajadores que ahorran todos los días en este país. Somos una organización social. ¿Pero por qué les afecta esta ley? ¿Qué vamos pasó? a ver, ¿qué nos está sucediendo en este momento con el crédito solidarista? Imagine usted que hicimos una revisión de 200 asociaciones para poder tener un estado de información pronto. 36.000 transacciones diarias en créditos, microcréditos y créditos de operación personal y otros más. Y se supone que ahora tenemos que mandarle a la SUGEP vía correo electrónico la cédula de ese solicitante, una declaración jurada, ¿verdad? Y casi que un historial de crédito de cómo estamos colocándolo, ¿verdad? Más otras situaciones, pero solo en SUGEP. O sea, y ya don Bernardo creo que lo ha visto. Va a ser imposible, no nos van a dar respuesta, simplemente. Vamos a explicarles a los televidentes tal vez qué fue lo que pasó. Para poder cumplir con esto que planteó la ley, la SUGEF tiene que, todas las entidades que quieran darle un préstamo a una persona, tiene que garantizarse que usted no tenga demasiadas deudas como para que no le alcance con qué pagar. El problema es que el sistema de información crediticia solo lo pueden accesar en este momento las entidades reguladas. Entonces, cuando ahora todas las entidades solidaristas, cooperativas, ventas de electrodomésticos, quieren consultar sobre cómo está su historial, tiene que hacerlo a la SUGEF. Y la SUGEF mandó una directriz esta semana diciendo que para cada transacción las entidades tienen que mandar un correo electrónico con copia de la cédula por los dos lados, una declaración jurada del oferente de crédito y una autorización del que da el crédito. Del solicitante. Del solicitante. Don Bernardo, eso suena como una... O sea, ¿cuántos correos se van a tener que enviar? Es un trámite. Si estamos tratando, digamos, de simplificación de trámites, este es el mejor ejemplo de lo que no es simplificación de trámites. Definitivamente no. Y de momento va a ser imposible atender la demanda diaria, lo sabemos. Solo un establecimiento de electrodomésticos nos dijo que venden al crédito 6.000 artículos diarios. Eso implicaría 6.000 consultas. Es materialmente imposible para nosotros. Según la ley, tendría que hacer una consulta por cada olla arrocera que vaya a vender. Bueno, es que la ley no distingue por el monto del crédito. La ley simplemente dice, previamente a otorgar el crédito, debe ir a la central de información crediticia de la SUGEF y verificar que la persona no esté sobreendeudada. No dice si es para un microcrédito, si es para... Y en el caso de las asociaciones solidaristas... Mire, yo voy a poner un ejemplo edificador del tema. El solidarismo resuelve necesidades que el Estado costarricense no atiende. Con un crédito que es un back-to-back para la clase de economía que nos dieron hoy, ¿verdad? Que es un crédito que está supeditado al ahorro que el trabajador tiene. Entonces, en este momento, pongo un caso de una empresa agrícola, en este momento, que el comedor atiende a 2.000 trabajadores diariamente. Está en manos de la asociación. Nosotros financiamos ese crédito. Bueno, resulta ahora que el señor, cuando llegue a la caja a pedir que le financien el crédito, yo tengo que decirle a su SUGEP, primero, mire, necesito que me autorice este crédito de comida. Y ya don Bernardo lo reconoció, no tiene incapacidad. Entonces, ese señor que hoy necesita comer porque es su alimento del día, va a comer como el 15 de agosto, tal vez, ¿verdad? O sea, esa es la realidad. Créditos para pagar la luz, el agua, créditos inmediatos para viajar en el bus. Nuestras familias costarricenses están sufriendo hoy una tragedia por COVID, donde hay suspensión de contratos, donde hay despidos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que están sobreviviendo con el salario tal vez de uno del de la casa. Se redujo al 50% los ingresos. Usan el abastecedor de la asociación solidarista. Entonces, igual hay que darle un crédito porque hoy necesitaba comprar el arroz, los frijoles, todas sus necesidades básicas. Bueno, eso se terminó en solidarismo. Nos paralizaron totalmente. Esta semana paralizaron créditos las asociaciones solidaristas. Estamos en una encrucijada. Hoy me llamaban de diferentes partes del país. ¿Qué hacemos? Suspendemos los créditos, cerramos la asociación por unos días. Bueno, yo les decía, es que esto no se va a hacer resolver en días. 90 días nos dijo el MEIC para tal vez tener la propuesta de reglamento.
¿verdad? A un sector que es una economía social. Nosotros no somos una financiera, nosotros no somos una entidad bancaria. Nuestros créditos son microcréditos, la mayoría son pequeños créditos. Entonces sí estamos preocupados con lo que este país está creando ciudadanos de segunda clase. Y están desde hace rato dándole garrote al solidarismo. Yo, con el respeto que don Bernardo me merece, en el 2018 nos anunciaron que nos iban a supervisar a todo el sector solidarista. Después se dieron cuenta de que no podían y se redujo a 5 asociaciones solidaristas. Las más grandes. Bueno, seguimos esperando el reglamento. Ya ha pasado año y medio. Y supone que supuestamente en enero empezamos. Estamos trabajando en el reglamento. Las asociaciones solidaristas, como muy bien lo estaba explicando, son bastante distintas al supervisado típico nuestro. Entonces, cuando uno aplica la normativa internacional propia de un intermediario financiero típico y le trata de medir la adecuación de capital y ¿verdad? Cosas técnicas. Todas esas mediciones técnicas, se da cuenta de que estos asociaciones son bastante diferentes. Claro, pero cuando entra una ley como esta, es solo pedir este requisito de que para crédito, cada crédito que hagan tenga que mandar un correo con toda esa documentación, es casi que meterlas de entrada en un sistema regulado sin que tengan, digamos, las condiciones. Bueno, es que ahí le comento, sí, el tema es que la ley no discrimina tampoco en el sentido del oferente de crédito, son todos, supervisados y no supervisados, los que tienen que visitar la central de información crediticia y verificar a las personas. Y obviamente el sistema no está preparado para recibir consultas de 1.400 asociaciones solidaristas, 1.400 prestamistas informales que tenemos registrados bajo artículo 15. El sistema está, en este momento, soporta las consultas de 50 entidades reguladas que entran y salen automáticamente de una manera muy sencilla. Entonces tengo un equipo de personas trabajando a toda máquina, registrando a esos 2.800 nuevos consultantes para que lo puedan hacer tan automático y rápido como lo hacen los demás. Ahora, ya créditos como los que estaban describiendo, me parece que sería irrisorio estar en cada compra de esas. Sin embargo, don Bernardo, tenemos uno de los proveedores del solidarismo de la plataforma tecnológica, la empresa Cuarzo, nos pasó un documento en el cual ellos se reunieron la semana pasada con personeros de la SUGEF y un oficial administrativo les confirmó que así el crédito fuera de 5.000 colones, tenían que hacer ese trámite de correos. ¿Cuántos correos está esperando ustedes recibir, don Bernardo, en la SUGEF? ¿Cuánta gente tiene y le va a dar abasto a eso? No, definitivamente no. Mientras hacemos el arreglo ese en el sistema informático que estaba describiendo, lo que tengo es un equipo de 4 muchachos, muchachas, respondiendo los correos, que en el momento en que ya empiecen a hacer las consultas, todas las entidades informales, posiblemente esperaríamos que sean más de 6.000 consultas diarias. Don Danilo, usted representa la Oficina del Consumidor Financiero, que ya se ha estado, digamos, quejando, y eso me imagino que son las entidades reguladas. Si va a haber exclusión por parte de las entidades financieras por el tema primero de las tasas, y además entra este trabonazo, pongámoslo así, para asociaciones solidaristas, cooperativas y otras entidades, estamos hablando de un problema serio de exclusión financiera. Sí, lamentablemente vamos a tenerlo. Ya había un grado de exclusión, no nos llamemos a engaño. En la medida que desde el año pasado la oficina ha venido insistiendo en el tema del elevado nivel de endeudamiento, ya la gente se había venido autoexcluyendo, porque cada vez menos entidades financieras estaban dispuestas a prestarle. Ya habían agotado la posibilidad del solidarismo, ¿verdad? Posiblemente ya habían llegado al tope, en la cooperativa ya habían llegado al tope y entonces esas personas ya estaban excluidas. Pero además entonces se establece una tasa de interés techo que además implica un riesgo penal y entonces claro que sí, va a haber exclusión, pero es que tampoco nos deberíamos sorprender. Estamos intentando con una sola ley resolver el rezago que tenemos de 2 o 3 décadas. O sea, hombre, estamos pidiendo como que estamos viendo a un paciente que en su vida había hecho ejercicio y lo pusimos a correr una maratón.
Tenía que haber tenido pero en medio de un aguacero, tormenta llamado pandemia. Y con los zapatos menos indicados y además con la ropa menos indicada. O sea, es una ley que además, creo que don Gonzalo lo sugirió, algunos elementos se le incorporaron después a lo largo por medio de mociones, y entonces lo que originalmente se pretendía, que era en mucho limitarlo al tema, las tasas de usura, se le guindaron un montón de cosas, y entonces hay cosas que se hicieron por lo que estamos viendo a la carrera, y esa es la cantidad de gente que nos está pidiendo que les demos alguna orientación. ¿Usted cree que eso fue un golazo? No sé, y el fútbol no es mi fuerte, ¿verdad? Creo que sí, eso tal vez sí. Creo que, y aquí en este mismo set, yo coincidí con don Welmer, y vamos a ver, no nos engañemos, es una ley que fue gestada con un interés político, legítimo, totalmente legítimo, nadie discute eso, con una muy buena intención, sí, ciertamente, pero se hicieron las advertencias. Esa ley estaba buscando resolver un tema mediante una serie de disposiciones que estamos viendo las consecuencias, porque lo que había al final de cuentas era un objetivo político, legítimo, sí, pero en un contexto totalmente inadecuado. Don Gonzalo, ustedes se dieron cuenta hasta esta semana, ¿en serio? Sí, en realidad... ¿Y qué van a hacer? Mire, muy preocupados. O sea, el solidarismo está apostando en este país a desaparecer y nos preocupa. Nos preocupa porque vemos toda una intención política que no entendemos. Un movimiento que le ha dado paz social a este país, que resolvemos necesidades inmediatas todos los días, está hoy entre la espada y la pared. Muy preocupante, estamos hablando con los patronos, estamos hablando con los trabajadores, porque las necesidades están ahí. O sea, no es que yo dejé de consumir, no, necesito comer, necesito viajar, necesito comprar mis necesidades básicas y la asociación no se va a cerrar. Tenemos una propuesta, estamos tocando la puerta de las entidades, ya lo hicimos con el MEIC. El MEI nos contestó, los vamos a escuchar. Bueno, les agradecemos. Esperamos que SUGEP, ya le pedimos a don Bernardo una cita formal y a su equipo. Tenemos algunas propuestas que ahora quisiera plantear, pero estamos muy preocupados por lo que está pasando en este país. De verdad que estamos creando una sociedad de escalas, podríamos decir, un grupo importante de trabajadores que quedan excluidos de la capacidad crediticia, por un lado, porque el salario mínimo lo podemos manejar, eso no, ahora lo vamos a hablar. Esto es sí, creo que eso es responsable porque darle crédito, haberle dado crédito a una persona más allá de su salario, creo que eso fue irresponsable. Eso es un tema que en el solidarismo no es un problema. O sea, nosotros estamos prestando el ahorro. Entonces, ¿qué problema tengo si su crédito, hoy que usted es asociada de una asociación solidarista, se lo haga 5 años, un crédito de consumo? Ninguno, porque si usted se me va mañana, tenemos un artículo 20 en la ley que yo recupero esos ahorros. Entonces, nuestro problema no está ahí. El problema es cómo nos están viendo. Nos están viendo como un banco, nos están viendo como una entidad financiera garrotera, y nosotros no somos esos. Somos una organización social. Realmente estamos muy preocupados, dando soluciones de inmediatez. Yo creo que hay que usar criterios de oportunidad. O sea, en este momento no podemos paralizar este país, a las asociaciones solidaristas y a otras entidades como las cooperativas no supervisadas, porque eso es un aspecto importante. Nosotros no estamos supervisados y tampoco creemos que si nos aplican la camisa de SUGEP, nos van a cerrar. Nos van a cerrar, don Bernardo, porque no tenemos capacidad de respuesta para cumplir una 0105, por ejemplo, que es una de las normativas que usted utiliza para revisar deudores. No tenemos la camisa. En el momento que nos pidan eso, le están poniendo un candado a las asociaciones solidaristas de este país. Claro, se nos ha ido el tiempo volando, pero quiero preguntarle a don Neftalí, porque otra de las grandes preguntas que hay es, bueno, la ley que ya entró a regir dice que las deducciones tienen que respetar este mínimo líquido, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda lo hace con los empleados públicos, que ya venían muchos teniendo estas deducciones más allá de ese mínimo líquido que es de 200.000 colones. Lo que quiere decir es que a usted le tendrían que quedar 200.000 colones. ¿Es retroactiva o no es retroactiva? Porque nadie me ha podido contestar eso directamente. Es decir, ahora el 30 de julio, por ley, ¿tienen que respetarle o va a ser solo a los nuevos acreedores de crédito o que soliciten crédito? Bueno, Liliana, mire, yo se lo voy a resumir de esta manera. Estamos en un colocho jurídico-financiero en el cual no podríamos saber exactamente cuál va a ser el desenlace que va a tener esto. Lo que sí puedo decirle es que estamos aplicando hoy
las leyes de 1970, que es el Código Penal, de 1994, que fue la figura que originó la ley que conocemos hoy, ley de usura, y la ley actual. Va a ser muy difícil, como dicen los demás panelistas, que esta ley de un solo vaya a resolver todos los problemas. En principio, de mi criterio, como lo que tiene que ver con usura y costos administrativos altos estaba encauzado ya desde 1994 como cláusulas abusivas, si existe alguna posibilidad legalmente de reclamarlas, para lo cual habría que ir a un tribunal ordinario. Yo lo que pienso ahora es que estamos en una coyuntura histórica muy complicada, con lo que estamos viendo de la pandemia mundial, en lo que señalábamos ahora, que muchas personas no tienen trabajo, otros están con la mitad de jornada y la mitad de salario. Hay que buscar algunas fórmulas de consenso para que, independientemente de la legalidad o no de ir con gestiones que en principio de derecho son inaplicables, porque hay un principio que determina que la ley no puede ser retroactiva, ninguna ley, y desde esa óptica pues no podrían aplicarse retroactivamente ninguna norma que tenga vigencia reciente. Sin embargo, sí considero que las compras nuevas, igual que lo ha dicho alguna institución bancaria y don Bernardo hoy, los créditos que se generan hoy nuevamente con una tarjeta de crédito, sea la persona que compra la refrigeradora o la cocina hoy, a esa sí tienen que aplicarle la ley que está vigente y en consecuencia las tasas de interés, lo cual va a generar una situación muy complicada para los entes financieros. Pero todo eso se lo resumo de una manera. Hasta hoy el costo hay un costo de un abuso histórico que venían pagando los consumidores y los deudores. Hoy ese costo lo están trasladando a la parte financiera, a las entidades bancarias, y tienen que ver de qué manera lo administran. Pero insisto, debe haber un consenso en el país entre las dos aristas de esta operación, deudores y acreedores, para tratar de buscar alguna fórmula de consenso, porque si no, no le veo una solución inmediata al problema. Gracias. Estado Nacional también le consultó al Ministerio de Economía sobre si el respeto de ese mínimo líquido iba a ser retroactivo o no, y nos contestaron: la ley rige a partir de su publicación. Sin embargo, ante las dudas que han surgido, ese también es un elemento que está siendo analizado, solo para poner más incertidumbre aún en la situación actual. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Les voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas que en un minuto nos den su conclusión. Voy a comenzar con usted, don Danilo. Los temas financieros no debieran ser resueltos con el corazón, debiéramos depender más del cerebro. Y lo que hemos insistido en la Oficina del Consumidor es que el consumidor no se resume en la deuda, hay que verlo de manera integral, y no lo hemos hecho. La legislación le tiene una tremenda deuda al consumidor financiero en muchos sentidos, y que tienen que ser atendidos, pero de una manera seria, una manera mucho más estructurada, no con una ley que además surgió al calor de un elemento, de un componente muy puntual. Y lo otro es que además las tasas de interés no son el único elemento que pesa aquí, porque también depende muchísimo del tamaño de la deuda que las personas tengan. Muchas de las personas tienen deudas muy grandes con tasas muy bajas. Lo que les está matando no es la tasa, es el tamaño de la deuda. De manera que entonces va más allá que una ley. Muchas gracias, don Danilo. Don Neftalí, voy a continuar con usted. Sus conclusiones. Muchas gracias. Mire, yo le tengo una buena noticia a los deudores en todo este contexto. Hay una fórmula, y no quiero llamar más la atención de lo que merece el tema, hay una fórmula legal para que usted como deudor que ha venido sufriendo las consecuencias de lo que hoy se declara normas de usura, pero las prácticas vienen siendo las mismas de antes. Hoy se regula como usura una conducta mediante la cual usted como deudor ha tenido que venir pagando unos intereses desproporcionados y que le han obligado a usted a comprometer su bienestar familiar. Hay fórmulas legales que son válidas para dejar de pagar deudas de manera legal. Muchas de estas deudas que ahora le cobran podrían estar prescritas, tanto en su principal como en sus intereses. Entonces, antes de someterse a los nuevos procesos que hay ahora de acercamientos, de invitaciones para hacer arreglos de pago, yo les sugiero que busquen asesoría para que puedan entender claramente que existe este instituto de la prescripción y consecuentemente usted legalmente deje de pagar sus deudas. Muchas gracias, don Neftalí. Voy a continuar con don Gonzalo del Solidarismo. Sus conclusiones en un minuto. Bien, nosotros queremos apostar a una Costa Rica de paz social. Insistimos que deben utilizarse criterios de oportunidad para ver esta legislación. Es una legislación que no está reglamentada,
queremos hacer propuestas concretas para que tengamos hoy una idea del camino que queremos trazar. Bueno, entre ellas que SUGEP nos excluya los créditos, estos microcréditos. Eso sacaría 25.000 créditos diarios de consulta, que es los que hemos hablado, ¿verdad? Los de 675.000 colones. Dos, que no se nos garantice que una vez que estemos en el SIC, no nos vengan a decir que nos van a aplicar toda la normativa que hoy rige, porque eso nos deja fuera del proceso. Queremos seguir apostando a contribuir con la familia costarricense, que nos permitan resolver necesidades económicas. La legislación está a medias y ya lo hemos discutido ampliamente. Es una legislación que no tiene reglamento, que no tuvo un transitorio ni siquiera para que le dieran la oportunidad. SUGEP dijo, esto no va. El Banco Central dijo, esto no va. Y los políticos dijeron, sí va. Apostamos a una Costa Rica que se vea solidaria. Muchas gracias, don Gonzalo. Don Bernardo, su minuto de conclusiones, conscientes de que esta situación no es responsabilidad de la SUGEP, sino que esto es un entuerto que salió de la ley a última hora, pero sus conclusiones. Yo coincido totalmente con lo que estaba mencionando don Danilo. Tenemos un problema, y don Gonzalo lo dijo también, tenemos un problema de educación financiera en Costa Rica. Eso ha llevado a los hogares a endeudarse mucho en su saldo, en el monto que deben. No tanto es un problema de nivel de tasas. La ley de usura, como bien decía don Danilo, está plagada de muy buenas intenciones, pero me parece que cometieron algunos errores de bulto a la hora de elaborarla. La lanzaron además en el peor de los momentos, y creo que en eso hemos coincidido todos. En esta oportunidad tenemos la probabilidad de que incumplamos los ticos, está creciendo como la espuma, ¿verdad? Porque conforme más gente se le reduce en su jornada, es cesada en su trabajo, pierde ingresos, pues entonces su probabilidad de incumplir aumenta, lo cual significa que a la de menos estamos viendo hasta ahora la punta del iceberg en cuanto a exclusión, pero es muy probable que veamos todavía más exclusión. Y las cifras que daba usted al inicio del programa, Liliana, de gente excluida, estamos hablando solo de los bancos formales, pero ahí falta todavía muchas ventas de electrodomésticos que tienen tasas por encima del 53% y que no han dicho todavía cuánta gente ya no va a poder ser atendida por ellos. Yo sospecho que también estamos hablando de miles. Entre los problemas que generó la ley está que no se consideraron temas operativos. Nosotros no estábamos preparados, por ejemplo, para esa redacción de que nuestra central de información crediticia fuera consultada de esa manera. Es además inequitativo porque ahora todos los informales van a poder entrar a la central y ver información, pero no aportan los datos de los deudores. Entonces, como muy bien decía don Neftalí, no va a haber una central de información que tenga los datos de todos los deudores, sector formal e informal. Eso nosotros hemos insistido por meterlo y no hemos logrado. Está en un proyecto de ley de protección al consumidor que hemos propuesto. Ese es un minuto de 2 minutos. Perdón. Estamos dispuestos a acompañar a los señores del solidarismo si quieren buscar con los señores diputados alguna modificación al artículo ese que obliga a que todos los créditos sean consultados. No le vemos sentido a eso. Y finalmente el tema de prohibir el crédito a personas a las que les quede un líquido de menos de 200.000 colones me parece que está ya generando un problema muy serio para muchísimos costarricenses. Así es, don Bernardo. Bueno, nosotros prometemos darle seguimiento a esto y ponernos detrás del Ministerio de Economía con ese reglamento y tenerlos al día. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo en horario especial, la próxima semana a las 9 de la mañana por la celebración del 2 de agosto. Hasta luego, muchas gracias.